¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por compartir esta invitación con nosotros. Escuche los datos que le voy a dar. Dueño de 9.000 butacas, 16 salas de teatro en 7 edificios de Buenos Aires y Mar del Plata. Lleva vendidos 22 millones de boletos. Propietario, director, productor. Carlos Rottenberg, ¿hacía falta que se lo aclare? Me parece que no, usted ya se lo imaginaba. Después de los títulos hablamos de teatro y de otras cosas, aquí, en Íntimo y Personal. Lo conoce, ¿no? Si no, se lo voy presentando. Querido amigo. ¿Qué tal, Ricardo? Vos sabés que el otro día, buscando la historia de Carlos Rottenberg, me encuentro con que viviste muchos años en Mataderos. Y cuando leo en la escuela donde estudiaste, la primaria concretamente, digo, pero coincido con Carlitos. Yo también fui a la República de Filipinas, que estaba en Cosquín entre Bragado y Alberdi. Claro. Alberdi. ¿Vos vivías por ahí? Yo nací en la casa de mis abuelos, Cañada de Gómez y Tapalqué, entre Tapalqué y Rodó. Y después de un pasaje alquilando mis viejos un departamentito en Loma del Mirador, sobre la vieja Avenida Provincias Unidas, volvimos a Mataderos, a Tapalqué, entre Carué y Andalgalá. Por lo tanto, caminar Andalgalá, doblar por Bragado y llegar a la escuela de Cosquín. Bueno, seguramente también a la vuelta de la escuela estaba Glorias Argentinas. Sobre el Bragado. Que había una pica con el José Hernández impresionante, ¿viste? Había... Todo. Es más, y del otro lado... Sin hablar de Chicago, ¿eh? No, Chicago es otro está tema, la parte Chicago. Porque la única vez que fui a la cancha en mi vida me intoxiqué comiendo panchos en esa época. Ni pancho, ni pizza, Carlitos. Bueno, pero me extraña. Pero a 60 años atrás. Y mi hermana iba a la de Carué, de nenas. Carué, entre Tapalqué y Bragado. Por lo tanto, son todos recuerdos que como mínimo hasta los 10, 11 años que mis viejos se mudaron con nosotros, nos llevaron, que digamos, accedieron al barrio de Caballito. Que era Caballito, era como de Bacán. Era. ¿No? O sea, Vos sabés que la historia de este programa donde vos estuviste mucho tiempo, más allá de hablar de si tenés butacas, si no tenés butacas, si tenés teatros, si no tenés teatros, si tenés actores contratados para... A mí me gusta hablar de la vida, de cómo llega Carlos Rottenberg a esto. Y otra cosa que espié y leí, que tu viejo era polaco, ¿puede ser? Sí. Era polaco cuando en ese lugar donde él nació era la Ucrania de hoy. Claro. O sea que esto me gustaría que le hagas una línea a esta guerra que nadie comprende pero no se termina nunca, Carlitos. ¿Sabes? Yo no lo personalizo en una guerra. Yo creo que estamos en una... Por supuesto tiene, digamos, la pérdida de vidas humanas es lo que marca la diferencia. Porque después yo siento que estamos en guerra en todo. O sea, es increíble cómo el ser humano, teniendo un discurso en general pacifista, no logra llevarlo al terreno cotidiano, pero no en aquello que pasa allá. En lo que pasa allá. En el África. Con distintos niveles. El otro día se viralizó no sé si lo llegaron a ver, un video de una nota en vivo que hacía un movilero de no sé qué canal de televisión de aquí, que pasó una señora y hablaba ante el paro sorpresivo de subtes. Y dijo algo así como, este país es un... Y le pregunté, ¿de dónde es, señora? Y le dice, de Ucrania. Y yo pensaba... Pero la señora que está viviendo esa guerra... ¿Tiene una guerra? Esto es maravilloso, señora. Vive acá y nos habla de los subtes. O sea, pero también es cierto que quien tiene que usar el subte, si no lo tiene, está en ese momento en una guerra. En una guerra porque no puede viajar. Pero, o sea, quiero decir, seguimos, mirá, yo nací escuchando que cuando brindábamos, se brindaba por la salud, por la familia y por la paz en el mundo. Tengo 66 años, seguimos brindando por lo mismo. Salud, algunos la llevan mejor que otros. Familia, algunos la llevan mejor que otros. La guerra y lo que tiene que ver con la paz se sigue reproduciendo. Sí, tal cual. Vos sabés que
Contame por qué el viejo arranca con el cuero. Porque los típicos inmigrantes arrancan con lo que había. Claro. O sea, ¿por qué el cuero? Porque cayó en Mataderos. Claro. Porque, claro. mi mamá, se conoce con mi mamá a los 17 años y mi mamá era hija de un sereno de Curtiembre. Lleno de curtiembres mataderos. La histórica, hoy Lisandro de la Torre, Extelier. Extelier, perfecto. Que llegabas hasta la Recoba, ¿te acordás? Totalmente. Ahí, en Rodó, en una ochava que hace Cañada de Gómez. Con Cárdenas, con Coronel Cárdenas. Con Coronel Cárdenas, muy bien. En esa esquina, justo en el Chavo, venís lo tengo presente, ese edificio. De ese edificio era sereno mi abuelo, el padre de mi mamá. Entonces, como mi papá cae, los padres de mi viejo, o sea, mis abuelos, llegan al barrio de Congreso. Pero como el noviazgo se produce entre Congreso y Mataderos, mi papá engancha con Mataderos. De hecho, van a vivir, cuando se casan, a la prefabricada que los abuelos en Mataderos construyen. Mirá. Por eso digo, es toda una historia. Entonces, todo deriva en el cuero. Yo cuando nací tengo un recuerdo todavía de mi viejo clavando en unas grandes maderas, estirando el cuero. Claro. Eso me acuerdo. Y después el recuerdo del festejo cuando tuvo un primer colaborador, se llamaba Cacho. O sea, fue la primera vez, había progresado. ¿Qué era progresar? No lo hacía solo ya. Tenía más clientela, entonces necesitaba tener a alguien que ayude. ¿Vos, chico? Y yo nací en el 57. Esto habrá sido en el 62, 63. Chico. Tendría 5 años. Me acuerdo de eso y otra cosa. Antes de eso, lo cuentan siempre mis viejos, viven mis viejos, están viendo este programa. No me digas. Cuentan, yo nací en abril del 57. Si uno googlea, dice que el verano más caliente en temperaturas en Argentina fue el verano del 57. Mi vieja, que me tenía a mí en la panza, con 6 meses, tomaba el colectivo 104 en Mataderos. El verde. El verde. Que iba de Liniers a Miserere. Muy bien, Ricardo. Y el otro era el 49. También, por supuesto. Y el 55 que venía. Sí, el rojo. El rojo. Y ojalá haya gente de Mataderos viendo esto para que vea que, para que vea que conocemos la línea de colectivo también. Tantos años vivir ahí. Yo voy cada tanto, sigo haciendo la recorrida por Mataderos. Cuando puedo me escapo, para mí es un volver a vivir. Tocar algún timbre incluso. Sí, ¿te acordás le contamos a la gente que las curtiembres que utilizan elementos para tratar el cuero que son nocivos? Tan es así que el riachuelo, por ejemplo, que está lleno de fábricas de cuero, se contamina con el mercurio, con el cromo, etcétera, etcétera. El olor de las curtiembres. Cuando el viento venía para tu casa, ¿te acordás? Me acuerdo, yo le decía a mi papá, a mí me hace mal el olor a cuero. Fíjate que no sabía qué era, ¿no? No era. Para mí era el cuero, ¿no? Porque laburaba el cuero. Y estaba diciendo que en ese verano del 57, mi papá recortaba pompones de piel, los metía en una bolsa, y mientras él recortaba eso de día, mi mamá se tomaba el 104, porque terminaba en Miserere, bajaba en Plaza 11 y caminaba local por local vendiendo a los paisanos del 11 las bolitas de piel que mi papá fabricaba de día. ¿Y para qué se usan las bolitas de piel? En aquel momento no sé para qué se usaría, se llamaban pompones. Pompones. Que se le colgaban, viste que ahora, así como los chicos ahora se cuelgan otra cosa. Sí, digo porque en esa época la campera de cuero, ¿te acordás? Claro, eso vino un poquito después. Sí. O por lo menos para mi familia. Había campera corta, ¿te acordás? Sí. Estaba la larga. Y apareció el gamulán. El gamulán, que tenía el corderito, ¿te acordás? Que además hacía frío, porque también otra cosa que cambió es que yo me acuerdo que mi papá cuando llegaba a marzo se preparaba para la temporada. Estamos en invierno. Ahora estamos en invierno. ¿Cómo estamos? Calor. O sea, el otro día, no sé tanto, decía, menos mal que me tocó vivir aquello en esa época, porque hoy quien fabrica ropa abrigada de piel, un gamulán, tenés una noche en junio a lo mejor. O una semana como máximo. Por eso. O andá a Mar del Plata. Sí. Che, Carlos, ¿es verdad que a los 7, 8 años ya te conocías la mayoría de los cines de la ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Y por qué te los conocías? Más allá, del Alberdi y el Plata. El Plata ahora es de la municipalidad, del gobierno de la ciudad. Del gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque es lo que me interesó siempre. Porque sería como preguntarle, que no fue mi caso, a mi hijo, yo tengo un chico de 7, ¿por qué conoce los nombres de los jugadores de fútbol y yo no? Porque me gusta el fútbol. Porque me gusta el fútbol.
Y a mí me gustaba eso. Mis jugadores de fútbol eran los cines. Eran épocas de cine de 3 películas. Depende de dónde. En el centro una, en los barrios de 2 o de 3. O de 3. O de 3. Que tenía un intermezzo, ¿te acordás? Sí, señor. Maní con chocolate. Claro, ¿te acordás? Bueno, yo soy de la época, siempre digo lo mismo, del maní con chocolate, la cajita amarilla. Claro. No la época de pochoclo de ahora. El tipo la sacudía Claro, para tentarte. Así es. Sí, señor. Chocolate con helado. Sí, señor. Esos cines, lamentablemente, después con el tiempo, fueron cerrando porque con el crecimiento de las plataformas y tantas otras cosas, pero todavía algunos existen, ¿eh? Algunos sueltos. Fíjate que yo le preguntaba el otro día, dije recién que tengo un chico de 7, tengo una nena de 4, tengo un varón de 37. Al de 37 le pregunté, no a los del de 7, ¿vos llegaste a conocer o escuchaste lo que era el telón de avisos? Y me dice, no. Y le expliqué que cuando entrábamos al cine, el telón de tela que tapaba la pantalla, con todos los comerciantes del barrio, y decía, mercería Pepito. Que a su vez, si comprabas el telón, también te ponían el programa. Te ponían el programa. Te lo bonificaba el programa. El programa de mano, ¿no es cierto? Que ya no existe tampoco. Tampoco existe más. O sea, ¿Cuándo decide? Qué vejestorio este programa, ¿no? No, o sea, no. Yo creo que nos apaga. O sea, los chicos nos miran, los productores nos miran. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Sí. No. Dos carcamanes en la tele. Ahora van a ver que ahora vamos a remontar, porque viene el nuevo Rottenberg, que originalmente me decían que era Rotten con N, Berg, y después cambia por M. ¿Lo explico fácil? Sí. Mi papá es con N. Se casa con mi mamá con N. A los 17 años nazco yo, 17 de mi mamá. En el apuro de estos dos chicos, digo apuro, estaban casados hace un año, sí, pero sí. Se casaron en mayo y yo nací en abril. O sí, sea, sí. 11 meses después yo ya nací. Mi papá, que siempre hasta hoy es bastante distraído, fue al registro civil y le dijo la persona del registro civil, no puede ponerle con N porque acá, antes de la B larga, va M. Y mi papá, en lugar de decir es un apellido, dijo, entonces eso es con M. Yo soy... O sea, le puso arriba a la mesa la regla ortográfica. Mi documento es con M. Yo nací en el 57, en el 58 mi hermana, lo mismo, con M. Somos 3. La siguiente nació en el 69, o sea, pasaron 11 años después de la segunda. Ya tuvieron tiempo a preguntar que la regla... Entonces la tercera es con N. O sea, somos mi hermana y yo con M, los que nacimos en los 50. Y la del 60 nació con N, como debe ser. Por eso siempre decimos que hay que cuidarla mucho a ella. Porque es la única heredera. Es la única heredera. Nada que ver con el teatro. No, nada que ver. No. ¿Ninguna de las dos? No. A ver, la más chica le interesa la producción, le gusta. De hecho, en televisión estuvo algunos años colaborando en algún programa. Mi hermana mayor no. Pero yo diría que somos ya a esta altura una familia donde está todo tan mezclado que todos hablamos del tema. Hablamos de todo. Y conocemos. Tu hijo el mayor es Tomás. Sí. Tomás, tiene 37. Seguramente vos como papá, como me pasa a mí, como le pasa a cualquier padre, le gusta que el hijo trascienda, si es posible, con su profesión o su tarea. ¿Cuándo se lo propones a Tomás o cuando Tomás te dice, mira papá, porque tengo entendido que hoy casi Carlos descansa un poco más en Tomás, ¿no es cierto? Más que un poco. Más que un poco. Yo vengo a charlar con vos mientras él trabaja. Perfecto. ¿Cuándo le dio ese...? ¿Fuiste vos o fue él? No. Pensemos que mi ex mujer, la mamá de Tomás, es actriz, Linda Pérez. Linda, o sea que él, desde que nació, tuvo el teatro en casa, de alguna manera. Sin embargo, los primeros años, en la secundaria, buscaba con los amigos qué iba a ser de grande. Hizo la facultad, se recibió en la UAD de Administración de Empresa y recién ahí, cuando se recibió, dijo, me voy a dedicar a esto. Y diría que desde los 10 años, en los 27 empezó a acelerar y en los últimos 5 no aceleró, me pasó por encima, por suerte, y realmente está llevando las cosas. Es más, él dijo el otro día en una nota que le hicieron, hace muy poquitas notas, pero hizo 2 o 3. Sí, igual te sigo invitando a vos todavía. En cualquier momento viene Tomás Rottenberg. Él es con M también. Decía que, dijo que algo así como que yo había quedado más institucional. Y me encantó, porque es verdad.
porque es verdad, porque yo hace 48 años que desarrollo esta profesión, y entonces es lógico que te vayas encontrando con gente, casi te diría que por experiencia te pregunta cosas, y a mí me da mucho placer contestarlas. Y me da mucho placer una vez por semana, cuando nos juntamos en la empresa, nosotros, peloteamos y discutimos con Tomás cosas con su mirada, donde en general me voy dando cuenta que está mucho más cercana a la actualidad que la mía. A la realidad de hoy. Carlos, cuando uno hace teatro y también produce televisión, vos has producido televisión durante mucho tiempo, vos sos de lo que opina que no es lo mismo hacer televisión que hacer teatro. ¿Cuál es la diferencia? Muchas. Primero que el teatro es artesanal. El teatro tiene una limitación que tiene que ver con un texto, tiene que ver con un material. Antes yo te dije, hablando del cine, que yo era del maní con chocolate. Yo soy de la época, en todo caso, que valoré y admiré a los licenciatarios de televisión cuando eran de televisión, cuando les importaba llegar a la audiencia con mejores o peores armas, con las que tuviesen, pero eran personalidades de la tele, o sea, Alejandro Romay, Héctor Ricardo García, Goar Mestre. No importaba cómo pensaban, no importaban qué, digamos, tenían mucho menos compromisos. Con la caída de alguna manera de las audiencias en general, la transformación de las audiencias, para mí los medios, y es uno de los motivos por los que yo en el 2011, con Eduardo Botines, habiendo sido presidente de la Cámara de Productoras de Televisión, de CAPIT, la Cámara de Productoras 2 veces, sentí que era un vehículo para desarrollar otro tipo de comercio, otro tipo de negocios, otro tipo de presiones, con otro objetivo. No tenía ganas. Y yo no soy de eso. Yo soy auténticamente de teatro, teatrista. Y cuando me permití entrar en la televisión, meterme, iba a decir, fue con aquellas reglas, con las reglas de lealtad hacia la audiencia. Y hoy siento que eso estaba violado. Concretamente, el otro día, colegas tuyos, Luis Novarecio, Reinaldo Sitecase, me atribuyeron públicamente una frase que la dije hace 10 años, que fue: la grieta es un negocio. Esto fue después que la Nata dijo en la entrega de los Martín Fierro 2013 que existía la grieta, instaló la palabra, yo agregué: y es un negocio, de la política y de los medios. Y yo la verdad no quiero estar en ese negocio. En ese negocio. Antes de pasar a la grilla, porque cuando Rottenberg empiece a explicar todo lo que hay hoy, todo lo que va a venir, vamos a necesitar 5 minutos más o menos, quiero preguntarte algo más, que tiene que ver con el teatro en sí, ¿no? Uno puede alquilar una sala, o sea, vos a veces producís y alquilás, y hay veces que producís. ¿Explico cómo es? Sí. Olvídate la palabra alquiler, no existe. Alquila cuando alguien es dueño de un teatro y se lo da en arrendamiento a alguien para que lo explote. Perfecto. Lo que nosotros hacemos es lo que hace el dueño de un cine, que pasa películas a riesgo con la productora o la distribuidora de la película. Perfecto. O sea, nosotros no le alquilamos a nadie. Nosotros somos una parte más, como es el protagonista, como lo es Argentores con los derechos de autor, SADI con los derechos de la música, el director de la obra o la directora, la coreógrafa. Es una parte más del boleto. A mí me gusta decir, y creo que alguna vez te lo dije, que cuando vos compras una entrada al teatro, estás comprando un montón de pedacitos. No es de nadie. Es para ponerle, es del boletero que reparte. Es distinto a un alquiler. Y la mejor prueba de lo que digo nos pasó en pandemia. Sí, el alquiler, todo el riesgo es tuyo. Acá vos también corres riesgo. Vamos al éxito o al fracaso. Sí, o sea, sí, nosotros programamos, nosotros elegimos qué ponemos. Una vez, hace muchos años, en otro lugar, ahora estamos en La Ideal, tiene montones de rincones, y hoy elegimos este rincón para charlar con Carlos Rottenberg. Carlos, una vez me dijiste, no, yo te pregunté, ¿tuviste algún fracaso? Me dijiste la mayoría. Por ¿Sí? supuesto. La mayoría fueron fracasos. No se te nota, ¿eh? Y yo te tengo que haber contestado. Desde las multinacionales de Hollywood
hasta los éxitos de Broadway, los canales de tele, aire, plataformas, cable, radios, en todo, cuando hay elección de público, libros, revistas, la proporción es 70% cosas que no funcionan, 30% que funcionan. En todo. Y te tengo que haber dado el ejemplo de siempre. Parémonos frente a un kiosco de revistas, miremos lo que hay colgado y no conocemos más del 30%. El 70% es lo que no compramos. Claro. Ni hablemos si entramos a una Claro. librería, muy superior todavía a la cantidad de libros que no conocemos. Pero si lo llevas al terreno de la tele, fíjate las proporciones. Sí, sí, O sí. sea, tiene que ver con, es inherente a esta actividad. O sea, Warner, Paramount, Artistas Unidos, las más grandes, ¿cuánto pensás que son los éxitos? Te dicen por año, este año invocamos con tal película, pero mientras tanto hicieron 14 más. ¿Cuánta perdiste? O sea, es Si así. si yo digo Matilda, vos me hablas de tu hija, la menor, que tiene 4. 4 años. Y el padre, chocho, limpiate. Claro. Qué éxito, Matilda, ¿no? Qué éxito. Qué éxito. Bueno, yo antes usé una palabra que es artesanal del teatro. Ahí tenés un ejemplo. Nosotros hacemos familiarmente Matilda, no siendo un tipo de espectáculo de nuestra factoría, porque nosotros somos de hacer espectáculos de prosa, de comedia, de formato mediano, y nos metemos en esa superproducción en la sala más grande del país, que es el Gran Rex, a partir de ir a ver Matilda con mi mujer, salir del teatro Cambridge, donde se sigue dando, en Londres, y decir mi mujer, con quien no pensamos tener hijos, segundas nupcias, ¿no es cierto? Si alguna vez quedas embarazada de una nena, le pondría Matilda. Eso derivó en un tuit, después de 7 tratamientos de fertilidad, y eso derivó que nos busquen para decir, ¿quieren los derechos de Matilda? Están libres para Argentina. O sea, si no, no hubiésemos hecho Matilda. Qué increíble. Entonces vos mirá que uno dice, claro, deben haber hecho mucho estudio de marketing. Tienen mucho... Mirá, De artesanal. Ricardo, yo siempre digo, para quedarme tranquilo ante cada fracaso, Disney estuvo años gastando en marketing para elegir, teniendo Disney World en Miami y Disneylandia en California, donde a poner un Disney en Europa. Años estuvieron, millones de dólares en juego En París. para elegir en París. Abrieron y la gente dijo, no vamos a Euro Disney. Entonces, cada vez que yo meto un fracaso, mirando en la almohada, digo, si la empresa Disney fracasó en París, yo ¿Por qué puedo no voy a fracasar fracasar en la yo? calle Corriente. ¿Qué viene en Mar del Plata en el verano? Mar del Plata viene... Aunque tenga cerrado. Cerrado está Martín Bossi, que lleva su espectáculo para el Teatro Mar del Plata. Vamos a volver por segundo año con Perdidamente, la obra de las 5 actrices que Sí, estuvo sí, ya un sí, año sí, sí. y que le ha ido muy bien, la obra de Muscari y Mariela Asensio, que va para allá. Vamos a jugar, este verano se cumplen 150 años de la creación de la ciudad. Patricio Peralta Ramos la fundó el 10 de febrero de 1874. Por lo tanto, el 10 de febrero, que cae sábado del 2024, cumple la ciudad 150 años redondos. Y eso también hace que un par de artistas de allá, que son conocidos a través de la pantalla de Canal 13 de Buenos Aires, que son los hermanos Weinbaum, Sí. que siempre hicieron tele, MDQ, ¿no? MDQ, se van a subir por primera vez a esa temporada. Están terminando de preparar lo que van a Sin la mamá. presentar. Sin la mamá en video. Sí, no, mamá. Ese espectáculo es una de las apuestas incógnitas porque nunca se subieron a un escenario y vamos a hacerla en Mar del Plata celebrando los 150 ¿Y en Buenos años. Aires qué dejás? Y en Buenos Aires sigue Tom, Dick y Harry, la comedia que están haciendo Mariano Martínez con el Bicho Gómez y Yayo. La Eterna Brujas, que el 3 de enero, el miércoles 3 de enero... El tono de la cara de la Eterna Brujas. Sí. Mira, el miércoles 3 de enero del 24 vuelve el Multitabarico Mafi, muy cerca de aquí, a la vuelta, para cumplir exactamente 33 años del 3 de enero del 91 cuando se estrenó en Mar del Plata. Superó Toc Toc. Mira, depende cómo lo mires. Están empatadísimos con Toc Toc, que va a ser también. Estamos en el año 13, arrancamos el 14. Depende cómo lo mires. Porque con un elenco, te diría, superó Brujas. Pero como Toc Toc tenía un elenco en Buenos Aires y otro en gira, la suma le empata a Brujas. Entonces, si hablamos, cuando me siento a comer con las Brujas, digo, ustedes van primero. Y cuando me siento a comer con Toc Toc, digo, ustedes van primero.
Carlitos, nuestros recuerdos de Mataderos. Por favor. Un beso a Tomás. Lo vamos a invitar a Tomás, ¿eh? A todos, sí. La próxima Yo vez. te prometo que lo voy a ver. Vos sos el productor, ¿no es Yo cierto? te hago el contacto. Carlos Rottenberg, aquí en Íntimo y Personal. Chao. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Pero como el amor de ayer puede desaparecer. Nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Vení al Mercado Morón. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Viví la emoción de descubrir un mundo nuevo, la alegría de compartir en familia. Viví la conexión con la naturaleza, la curiosidad de aprender. Viví el desafío de proteger, con la determinación de ser parte del cambio. Viví una experiencia única y llévate más que solo recuerdos. Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas. Protegemos tu auto o moto híbrido o eléctrico ante robo, incendio, inundación, daños por granizo y daños en cristales sin franquicia. Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consultá a tu productor asesor de seguros o llamanos al 0800 555 5787. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.